Bien, vamos a hablar de la historia de la enfermería. Van a ver que yo les subí los Power, o el Power mejor dicho, mencionando las 4 edades históricas, ¿sí? Que es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Sí? Vamos a ver esos temas nada más hoy. En la clase siguiente vamos a terminar el tema, ¿sí? Con historia de la enfermería en América, en Buenos Aires, en el Alto Valle. Bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de la enfermería en la edad antigua. En la edad antigua se consideraba, a la enfermedad no se la consideraba como tal, con la palabra enfermedad o con el concepto de enfermedad. La enfermedad era un castigo. ¿Un castigo de quién? Un castigo divino, ¿sí? Un castigo de lo sobrenatural, ¿sí? Dios o un tótem o el viento o quien fuera, ¿sí? Que eran los dioses, porque siempre la persona tuvo que creer en algo superior, ¿sí? O refugiarse en algo superior. La enfermedad se la creía como castigo, que eran los sobrenaturales. Claro, entonces todo lo que sean dioses o la sobrenaturalidad era quien te bendecía o quien te maldecía, o quien te daba o te quitaba, o quien te mantenía sano o te enfermaba. Entonces la enfermedad era un castigo divino, ¿sí? Y quienes intermediaban entre el enfermo y los dioses eran los sumos sacerdotes, las machi, ¿sí? Los curanderos, ¿sí? Todos aquellos que ejercían la medicina en ese momento, ¿sí? Al principio no estaba despegado el arte de curar con el arte de cuidar. Era lo mismo, ¿sí? Después se fue diferenciando. El arte de curar y el arte de cuidar lo ejercían el sumo sacerdote, la machi, el hechicero, el curandero, etcétera, etcétera. Después se fue diferenciando, se fue delegando en las personas que cuidaban. ¿Y quiénes eran las personas que cuidaban en la antigüedad? A ver. Los esclavos. ¿Quiénes más? Las mujeres, las sirvientes o los esclavos. Perfecto. Ellos eran los Las cuidadores. monjas. Todavía no. Eso es la Edad Media. En la antigüedad, esos 3 eran los personajes cuidadores, ¿sí? O sea, los enfermeros, si se quiere. Bien. Ellos eran los cuidadores. ¿Quiénes eran, profe? Porque se le cortó esa parte. Eran las sirvientas, los esclavos y las mujeres de familia. Profe, no se le escucha bien, se le corta muy. Se le traba mucho. Sí, se le traba, se le cortó. Esclavos y españoles. Ahí estoy poniendo el micrófono. ¿Me escuchan ahora? ¿Se escucha? Creo que tiene mala conexión, por eso no funciona. No, profe, todo cortado se escucha. Creo que no pasa por el micrófono. Aparece su conexión en rojo, como que no tiene señal. Salgo y entro otra vez. Bueno, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, profe. Bien. Sí, ahora sí. Tuve que salir y volver a entrar. Bien, les decía entonces, y comentaba a las compañeras, los cuidadores eran los esclavos, las sirvientas y las mujeres, ¿sí? En la Edad Antigua. En la Edad Antigua van a ver que yo les mostré las civilizaciones principales, ¿sí? ¿Cuáles eran esas civilizaciones que tenían grandes avances o que se caracterizaban por manejar un poquito más la salud o el cuidado de la salud? ¿Quiénes eran? Las mujeres. Sirvientes. ¿Cuáles eran las civilizaciones que yo les menciono
que tenían mayor cuidado con sus enfermos o mayor grado en la medicina. ¿Cuáles eran las civilizaciones? ¿Y los de más alta sociedad? No sé si están hablando de eso. Los egipcios, Más antiguo todavía. ¿Los romanos? los romanos, los chinos, los hebreos, ¿sí? Bien, los egipcios eran una cultura muy especial, ellos tenían muy avanzada su medicina, ellos ya diferenciaron a los médicos de generalistas a médicos cirujanos. Llegaban a hacer hasta cirugías de cráneo, cirugías estéticas, momificaban a sus muertos por la creencia en la vida del más allá, hasta mataban sirvientes para que les sirvan a sus amos en el más allá. Se les dejaba cosas, comidas, utensilios que iban a utilizar en el más allá. ¿Sí? El pueblo hebreo, que el pueblo hebreo tenía una característica en cuanto a lo espiritual, que no compartía el politeísmo. Ellos eran monoteístas, creían en un solo Dios. Todo el resto de las civilizaciones tenían muchos dioses. ¿Sí? Entonces, pero eso, el concepto de la salud era el mismo. Si estabas enfermo era un castigo divino, si estabas sano era porque Dios o Jehová así lo quería. ¿Sí? Lo que hacían los hebreos, por ejemplo, separaban, ¿sí?, a las personas que estaban con enfermedades infectocontagiosas, ¿sí?, o que se consideraban impuras. Entonces fueron uno de los primeros que empezaron a hacer división de pacientes como si fueran epidemiólogos, ¿sí?, o estadistas. Y separaban, por ejemplo, a los leprosos, a los que tenían sarna, ¿sí? Si bien ellos no conocían la enfermedad, porque, repito, eran castigos divinos. Y hasta llegaron a separar a las mujeres cuando menstruaban, dormían en carpas aparte. Entonces, otra... Sí, ya sé que hoy en día es una estupidez, pero en ese tiempo se consideraba que estaba impura. Entonces todo lo que estaba enfermo para ellos era impuro, y la menstruación se consideraba como una enfermedad. Después, los chinos tuvieron una medicina muy avanzada, basada en la herbostería, ¿sí? Tenían muchos medicamentos naturales. Después los romanos fueron de los más avanzados también, y los romanos tuvieron la particularidad, así como los hebreos y todos los pueblos guerreros de antes, ellos hicieron los hospitales de campaña y hacían mucho traumato, mucha cirugía, ¿sí? Entonces avanzó mucho en la cirugía durante el Imperio Romano, ¿sí? Aparte, los romanos tuvieron la particularidad de que trabajaron mucho lo que es la limpieza, el saneamiento ambiental, ¿sí? Ellos, recuerden que hicieron los grandes acueductos, ellos tenían baños públicos, ¿sí?, letrinas aparte. Bien, entonces eran civilizaciones avanzadas para su época. Las mujeres empezaron a tener mayor participación en el Imperio Romano. Tenían más voto, más voz y voto. Bien, ¿qué más? Pasemos a la Edad Media. La Edad Media estaba caracterizada por ¿qué? ¿Quién dominó toda la Edad Media? A ver. Lo voy a decir si me equivoco. La Edad Media fue la caída del Imperio Romano. No les escuché. Que la Edad Media fue la caída del Imperio Romano. ¿Quién dominó? Dominaban obviamente los romanos, pero... Constantino. Cristianismo. Esto, por ahí viene la cosa. El cristianismo fue el protagonista principal de la Edad Media, ¿sí? La Iglesia Católica, el cristianismo. El cristianismo en ese tiempo era la Iglesia Católica. Ellos tenían el poder, ¿sí?, junto con las monarquías, porque estaban unidas, ¿sí? Caían reyes o caían papas y estaban todos relacionados con la monarquía o con el Vaticano, ¿sí? Se formaron, acuérdense que en esa época también
estuvieron en las cruzadas, ¿sí? Para recuperar la Tierra Santa, que había sido ocupado por los musulmanes, que también creían en el mismo Dios, pero eran religiones diferentes, porque los musulmanes también son monoteístas y creen en Alá, que es Dios, es todo lo mismo, ¿sí? Nada más que, bueno, hay musulmanes que son de extrema derecha y demás, pero creían en el mismo Dios. El tema es que para los musulmanes los cristianos eran herejes, para los cristianos los musulmanes eran herejes. Y la guerra era porque los musulmanes tomaron la Tierra Santa, Jerusalén, y ellos y los cristianos decían que era imposible porque era su legado, la Tierra Santa, entonces intentaron a través de muchas cruzadas recuperarlo. La recuperaban, la volvían a perder, la recuperaban, la volvían a perder. Y ahí crecieron muchísimo los hospitales de campaña, las cirugías y demás. En ese tiempo, ¿quiénes cuidaban? Los monjes y las monjas. Las diaconisas. Y las diaconisas. Bien. ¿Qué eran las diaconisas? Y debe ser Como las los que tenían diáconos antes. mujer. Ajá. Eran mujeres con vocación destinadas al cuidado y la asistencia de las personas a cambio de la entrada al cielo. Generalmente Porque eran... antes decía. Sí, No, porque antes se decía, o sea que eso estaba, estaba aprobado, pero después, cuando fue el tema de que empezamos a depender de Roma, era como que no podía existir una mujer en la Iglesia Católica, que solamente eran de hombres. tal cual. Pues antes existían las diaconisas. Bien. Entonces la forma era que ellas se abocaran al cuidado de enfermos, era la única forma de ganarse el cielo, ¿sí? Y eran mujeres que generalmente eran viudas de guerra, o eran mujeres que no podían llegar a casarse porque no habían hombres, porque estaban todos en la guerra, ¿sí? Entonces se volcaban al cuidado de enfermos. Esas eran las diaconisas. En ese tiempo recordemos que cualquier persona que ejercía la medicina por fuera del cristianismo era considerado hereje. Ustedes saben que en ese tiempo fue el tiempo de la Inquisición, se quemaron muchas mujeres y hombres, acusándolo de brujas y brujos. Bueno, las famosas brujas y brujos no eran más que curanderos o gente que trabajaba la arboristería para curar personas, ¿sí? Pero como las mujeres no podían ejercer la medicina, las mujeres ni siquiera podían estudiar. Y los hombres que no eran monjes eran considerados brujos, porque el único que tenía la razón en cuanto a la salud era la iglesia. Todas estas personas que ejercían la medicina por fuera eran considerados brujos y brujas y eran quemados en la hoguera. O sea, para que ustedes sepan, no quemaban brujas, quemaban gente que ejercía la medicina no conforme a la Iglesia Católica. Nada más. ¿Sí? Esa fue la época de la Inquisición. Y la forma de que expiaran sus pecados era quemándolos vivos. Bien. Los monjes se formaban en monasterios y conventos para ser médicos y tenían sus propias farmacias porque cultivaban las plantas medicinales, ¿sí? O sea, hasta ese poder tenían, todo lo que era plantas medicinales tenía que estar en las iglesias también, ¿sí? En los monasterios. Cualquier persona que lo enganchaban con plantas medicinales era brujo, vamos a la hoguera. Bien. Eso en cuanto a la Edad Media. En la Edad Media se formaron muchas órdenes religiosas. Profe, Sí. ¿qué quiere decir mujeres penitentes? ¿A eso es lo que se refirió anteriormente o no? No, mujeres penitentes eran mujeres que estaban atravesando un castigo. Ah, ok, gracias. ¿Sí? El castigo era ir a cuidar enfermos también. Esas son mujeres penitentes. Bien. ¿En qué estaba? ¿Qué fue lo último que dije? A ver si estaban atentos.
Que se los formaron monjes muchos monjes formaban en en los la Edad monasterios. Media. Las hierbas medicinales que cultivaban. Lo último que dijo era que se formaban Que se formaron muchos monjes. Ah, no. Órdenes religiosas militares. Por las guerras, por las cruzadas, ¿sí? Se formaron muchas órdenes militares que se dedicaban al cuidado de los enfermos. Se dedicaban a las cirugías, al cuidado de enfermos, a las amputaciones, a los espadazos, a los hachazos, etcétera, etcétera. Era toda cirugía de guerra, ¿sí? Se formaron muchas órdenes militares religiosas como los caballeros de Pipipi, los caballeros de Popopo, y hasta que se formaron, hasta llegaron a ser los famosos templarios. Hasta los caballeros templarios eran caballeros que eran órdenes que se dedicaban a cuidar peregrinos. ¿Por qué? Ellos recuperaban Tierra Santa y todo ese trayecto desde Europa hasta Asia, ese camino que era el camino de la peregrinación, los peregrinos eran asaltados, eran violados, eran robados, los mataban. Entonces las órdenes militares lo que hacían eran proteger peregrinos. ¿Sí? Nacieron órdenes militares españolas, francesas, alemanas. ¿Sí? Y ahí nacieron varias órdenes, los caballeros de Malta, que existen hasta la actualidad, los templarios que existen hasta la actualidad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Era mucha cirugía de guerra y mucha enfermería de guerra. ¿Sí? Bien, olvidémonos de la Edad Media. La Edad Media se caracterizó entonces por la era del cristianismo, del catolicismo, la Iglesia cristiana católica apostólica romana, y por las monarquías. Caen las monarquías, cae la Iglesia porque nacieron los protestantes, nació el protestantismo, Calvin y Lutero, que son los actuales evangélicos, si se quiere, ¿sí? Creen en el mismo Dios, nada más que no profesan la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica, ¿qué hace? Pierde poder, porque muchos monarcas se transformaron al protestantismo, ¿sí? Y después las monarquías también cayeron, porque los señores feudales, los lores, los sires, todo empezaron a tomar más poder, ¿sí? Y van desapareciendo las monarquías y se van formando las repúblicas, ¿sí? Fíjense cómo estamos estudiando historia, nada que ver. Pero está todo relacionado con todo. Sí. Bien, entonces, empiezan a nacer las repúblicas, caen los imperios, caen las monarquías, ¿sí? Y aparece una señora en escena que es Florence Nightingale. Es la madre de la enfermería moderna, ¿sí? Ya estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de la Edad Moderna. Esta señora tenía mucha plata, nació en una alta cuna. Cuando le dijo a sus padres que quería estudiar enfermería, se querían pegar 2 tiros. Pero de todas maneras la apoyaron, ¿sí? En todo lo que hizo. Ella hablaba varios idiomas, sabía de matemática, de filosofía, hablaba varias lenguas, sabía de estadística, y dijo, voy a estudiar enfermería porque... a ver, voy a admitir a una compañera. Ahí está. Porque ella sintió la vocación. ¿Sí? Ah, esto me faltó decirles de la Edad Media. La palabra vocación nace en la Edad Media. Vocación es el llamado de Dios para hacer tal cosa. En este caso, cuidar a los enfermos. ¿Sí? La palabra vocación ubíquenla en la era del cristianismo. ¿Sí? Entonces, a las penitentes les decían, vos tenés que tener la vocación de ir a cuidar enfermos. ¿Sí? La vocación es real, nació como un llamado de Dios para hacer determinadas tareas. Bien. Volvamos a la Edad Moderna. Florence Nightingale sintió o le nació la vocación ahí cuando conoció a 2 pastores evangélicos que tenían una iglesia y un hospital, y donde entrenaban, ¿sí?, a las diaconisas como enfermeras. Tenían un nivel de estudio bastante bueno, eran 2 años, donde les enseñaban teoría, pasaban por sus campos prácticos y demás. Entonces ella vio el trabajo que hicieron estos pastores, Flinders, si no me equivoco el apellido, y sintió la vocación y dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces de ahí aprendió, entrenó, se fue después al África, volvió con los Flinders y después se volvió a Inglaterra, porque ella era de Inglaterra. A pesar de que había nacido en Italia,
vivía y se crió en Inglaterra. Repito, tenía plata la señora, por eso pudo hacer, gracias a Dios, todo lo que hizo. Y era reconocida, su familia, y empezó a trabajar en los hospitales ingleses, donde empezó a hacer mucho trabajo de tabulación, de recolección de datos, empezó a hacer epidemiología, empezó a darse cuenta de algunas cosas, hasta que formó su propia teoría de enfermería, que fue la primer teoría, o primer modelo, perdón, no teoría, el primer modelo de la enfermería, que es el modelo naturalista o naturista. ¿Ella qué decía en su modelo? Que la naturaleza era la que enfermaba al paciente y que a su vez la naturaleza era la que tenía que curar al paciente y que el enfermero era el medio para. ¿Sí? Era el intermediario entre la naturaleza y el paciente. Y cuando hablaba de la naturaleza, hablaba del medio físico, del medio externo, del medio ambiente. Hablaba del aire, de la lluvia, de la luz solar, de la ventilación, de la limpieza, ¿sí? Del agua. De todo eso hablaba Florence Nightingale. Por ejemplo, Florence Nightingale decía que en los hospitales ella puso las normativas de que había que ventilar. No se ventilaban los hospitales, entonces había que ventilar. No se limpiaban entre turnos, había que limpiar entre turnos. ¿Sí? No, las sábanas estaban días y días con los pacientes infectados. ¿Sí? Las sábanas tenían que ser lavadas. ¿Sí? Las vendas se usaban las mismas. Los vendajes tenían que ser esterilizados con agua hervida y después volver a ser utilizados si querían utilizarse. Todas esas cosas que hoy en día nos parecen pavadas o cosas que hacemos hasta en la casa, pero se las debemos a Florence Nightingale. ¿Sí? Hizo lavanderías, ¿sí? Ella empezó a separar en los hospitales a los infectados de los no infectados, a los infectados crónicos de los agudos. ¿Sí? Bien, todo eso lo hizo una enfermera. Bien, Florence Nightingale, como ya tuvo reconocimiento, después se le dio un título, estuvo a cargo de un asilo de ancianos, y después Inglaterra, que fue toda la vida un país o un pueblo guerrero, tuvo una guerra, en la guerra de Crimea, y resulta que en la guerra de Crimea se le morían más soldados por infecciones, ¿sí? Que por los sablazos enemigos. Entonces, la llamaron a Florence Nightingale. Fue Florence Nightingale con un grupito de monjas a la guerra de Crimea. Llegó y organizó los campos, los hospitales, ¿sí? En los campos de guerra. Hizo lo mismo que aplicaba en los hospitales en Inglaterra. Separó a los infectados de los no infectados, lavaba las sábanas, limpiaban los pisos, aireaban las carpas, ¿sí? Creó una lavandería, creó la cocina. Y como ella hablaba del medio ambiente, también lo que hizo el medio ambiente, o todo el contexto, incluye el contexto familiar también, porque también se preocupaba por lo psicológico. Entonces, ¿qué hizo Florence Nightingale? Permitió que los familiares de los heridos fueran hasta los campamentos y creó un campamento para familiares, ¿sí? Porque decía que eso servía como contención emocional para la persona y de paso para que los familiares también pudieran cuidar a sus enfermos. ¿Sí? Bien, toda esa supervisión bajó la tasa de mortalidad, que no recuerdo, si alguno lo tiene por ahí nos dice, pero ponele que era del 42 al 2, una cosa así, la tasa de mortalidad de los enfermos. ¿Sí? Sí, eso dice en el libro, va en la teoría que nos mandó. Bien. Volvió, en 6 meses bajó la tasa esa, ¿eh? Una barbaridad. Volvió como heroína de guerra y fue reconocida más todavía. Fundó su propia escuela, la Escuela Nightingale. Después en Inglaterra crecieron y habían muchas escuelas Nightingale, las cuales se diseminaron por toda Europa, hasta que vinieron a parar a Estados Unidos, América. Incluso las primeras 2 escuelas de la Argentina, que son de la doctora Griezmann y el Hospital Británico, si mal no recuerdo, el modelo que usaron fue el modelo Nightingale porque trajeron licenciadas Nightingale para las clases acá, para formar enfermeros en la Argentina. ¿Sí? Bien, hasta ahí, sin embargo, a pesar de todo lo que hizo Florence, el enfermero era considerado un auxiliar técnico del médico en la edad moderna. Pasamos
Otra cosa que van a ver en ese periodo de la Edad Moderna es que hay una época oscura de la enfermería. ¿Por qué? Porque cuando fueron sacados los católicos, ¿sí? Las diaconisas, los monjes, los curas dijeron, muchachos, la medicina es para todo el mundo, no pueden tener ustedes el poder de la medicina nada más. Hay otra gente que puede hacer medicina, y ahí nacieron las escuelas y los hospitales laicos, o sea, no cristianos, o no católicos. ¿Sí? Laico es no católico. Pero mientras se formaba esta gente, ¿quién cuidaba a los enfermos? ¿Sí? Porque a los católicos de un alazo los sacaron a todos. ¿Y quién cuidó a los enfermos? A ver. ¿Saben? ¿Leyeron? Gente que no tenía muy buena reputación. Exactamente. Primero que no tenía buena reputación y después que no tenía ninguna formación. ¿Quiénes eran? Pregunta de examen. Creo que leí que decía que eran prostitutas. Presos creo que también. Exactamente. Presos y prostitutas. Y gente de la calle que no tenía techo. Entonces le cambiaban el techo y el pan por cuidar enfermos. ¿Sí? Ellos eran los cuidadores. Hasta que se formó la mano de obra, ¿sí? De las escuelas Nightingale, por ejemplo. Bien. Vamos a la edad ahora contemporánea. En la edad contemporánea se caracteriza porque la enfermería se independiza y crece como ciencia, ¿sí? Se determina que la enfermería es una ciencia nueva, que es una profesión independiente, ¿sí? Se nos va a acabar el tiempo, pero ya terminamos. Es una profesión independiente y acá la enfermería crece como una nueva carrera, ¿sí? Entonces se independiza de la médica. Fíjense que las escuelas de enfermería ahora es raro que estén en la facultad de medicina. Están en las facultades de ciencias de la educación, donde está medicina, enfermería, saneamiento ambiental, instrumentación quirúrgica, esterilización, bioquímica, ¿sí? Entonces ahora es una carrera de las ciencias de la salud. No es una carrera dentro de la medicina. Bien, entonces ahí nace la enfermería, se determinan cuáles son sus características como profesión, cuáles son sus funciones, cuáles son las actividades que realiza, cuáles son los roles del enfermero, todo eso nace ahí. ¿Sí? Y nacen muchas teóricas de enfermería que vamos a ver algunas nosotros, como por ejemplo Virginia Henderson, que es considerada también la madre de la enfermería moderna, ¿sí? Con sus 14 necesidades básicas, que es la que se formaron la mayoría de los enfermeros del mundo. Y ya tiene otro modelo, que es el modelo de suplencia y ayuda, se llama. ¿Sí? Ojo, no descartamos el modelo naturalista porque lo seguimos aplicando hasta la actualidad. La persona tiene que tomar sol, hay que ventilar, hay que limpiar, es todo lo mismo. Nada más que se agregaron nuevos modelos y nuevas teorías. Bien. Virginia Henderson creó las 14 necesidades básicas, ¿sí? Que es respirar, comer, eliminar, regular la temperatura corporal, vestirse adecuadamente, etcétera, etcétera. Después las vamos a estudiar una por una, ¿sí? Que son las que utilizamos los enfermeros de todo el mundo. O sea, cuidamos a una persona recorriendo las 14 necesidades. ¿Por qué? Porque la evaluamos de acuerdo a las 14 necesidades. Primero vemos si respira, cómo respira, después vemos si se alimenta, cómo se alimenta, después vemos si elimina, cómo elimina, ¿sí? O sea, gracias a ella tenemos una guía de cómo, cómo valorar, hacer la valoración de nuestros pacientes. Bien, después vino Gordon, que Gordon lo que hizo es tomar las 14 necesidades, crear patrones funcionales, le llamó ella, que es lo mismo que decir necesidades básicas, pero lo que hizo Gordon de bueno fue estandarizar los diagnósticos de enfermería, porque nosotros tenemos diagnósticos así como los médicos tienen diagnósticos médicos, ¿sí? Uno dice la palabra neumonía y es un diagnóstico médico. Nosotros no utilizamos diagnósticos médicos, utilizamos nuestros propios diagnósticos. ¿Cuál es la diferencia? El diagnóstico médico es un diagnóstico sobre una enfermedad. El diagnóstico de enfermería es un diagnóstico sobre lo que le pasa a la persona por esa enfermedad. Esa es la diferencia. Nosotros no usamos diagnósticos médicos. Usamos diagnósticos propios, enfermeros.
No nos apuremos, ya los vamos a aprender a hacer en la última unidad. Bien, ¿a qué iba con esto? A que Gordon fue otra de las teóricas de enfermería, ¿sí? Que acomodó esas necesidades, las acomodó en patrones funcionales, y lo que hizo fue estandarizar todos los diagnósticos de enfermería a nivel mundial. Primero lo hicieron para Estados Unidos, y de Estados Unidos se copiaron los países europeos, y después los países asiáticos, y ahora todos los enfermeros del mundo utilizamos los mismos diagnósticos, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, alteración en la respiración, y es un diagnóstico enfermero, ¿sí? Que se utiliza en la Argentina, en Chile, en Japón, y hasta numerado está. El diagnóstico 030 es el mismo en la Argentina, en Japón, en España, en cualquier lado, ¿sí? O sea que están universalizados, estandarizados a nivel mundial. Eso es lo que hizo de bueno Gordon a través de las NANDA. NANDA es una sigla en inglés que después la vamos a ver, que son los diagnósticos de enfermeros de Estados Unidos, pero después los copiamos en todo el mundo. Las NANDA, ¿sí? Que yo se las cargué también en la biblioteca virtual. Después le voy a subir los libros a la plataforma de los que vamos a usar como consulta, ¿sí? Dentro de ellos están las NANDA, los diagnósticos de enfermeros, que los vamos a usar en la unidad 4, recién. Bien, entonces, la característica de la unidad contemporánea, de la era o de la edad contemporánea, es que enfermería se independiza y nace y crece como profesión, ¿sí? El escalafón de la enfermería es el siguiente, para que lo sepan. El auxiliar de enfermería, que hace un curso y le dan un título, ¿sí? Pero no es una carrera, es un curso de 9 meses a 1 año. Quedan pocos auxiliares de enfermería. Al principio, cuando la enfermería nació, éramos todos auxiliares de enfermería. Después la enfermería se fue profesionalizando y ya se hacían carreras de 2 o 3 años, ¿sí? Pero igual sigue siendo esa una carrera técnica, como todas las carreras técnicas que hay en la actualidad. Por eso el título de ustedes es técnico superior en enfermería. Las carreras de 3 años, por más que se diga enfermería profesional, se nos considera profesionales recién cuando somos licenciados, ¿sí? Cuando uno dice profesionales de la salud, les digo porque les va a pasar cuando se matriculen, profesionales de la salud son licenciados médicos, bioquímicos, licenciados en kinesiología, licenciados en nutrición, pero todos son licenciados, ¿sí? Vos para ser profesional con todas las letras tenés que ser licenciado, a pesar de que nuestra carrera se llama enfermería profesional. Somos una carrera técnica. Si ustedes hacen los primeros 3 años, son técnicos. Si hacen 2 años más, son licenciados. Y después tenemos las maestrías, ¿sí? En las maestrías se realizan trabajos de tesis y demás, ¿sí? Y especializaciones. Después también hay especializaciones de enfermería, que podés ser enfermero y te podés especializar, sí. No necesitas ser licenciado, sí. ¿Sí? Por ejemplo, en Neuquén tenemos enfermería laboral, para enfermeros o para licenciados. En Río Negro tiene más especialidades, por suerte. Tiene especialistas en terapia intensiva, especialistas en neo, que acá en Neuquén no existen. ¿Sí? Acá en Neuquén solamente se logró meter la especialidad laboral. ¿Sí? En Buenos Aires hay muchas especialidades. Tenés en neo, tenés en terapia, tenés en diálisis peritoneal, tenés en hemodiálisis, ¿sí? Tenés en coronaria. Hay muchas más. Por eso falta hacer, fíjense, mucho laburo todavía en el campo de la enfermería. O sea, necesitamos mayor reconocimiento, necesitamos que los enfermeros se unan. No hay colegio de enfermeros, por ejemplo. Vieron que hay colegio de abogados, hay colegio de farmacéutico, hay colegio de médico. Colegio de enfermería no hay, no existe. ¿Sí? Hay que crearlo todavía. Sí hay asociaciones y sindicatos, eso sí. Pero colegios todavía no estamos colegiados. Ya deberíamos estar, pero no lo estamos porque nadie lo ha hecho. Bien, entonces queda mucho por hacer todavía en el campo de la enfermería. Somos una carrera nueva, medianamente nueva. Recién hace, si no me equivoco, 20 años atrás pasó del ámbito de las escuelas provinciales a la universidad, recién la carrera de enfermería. ¿Sí? Y hace 10 años deben estar los institutos terciarios. Hace muy poco, así que fíjense, somos nuevos. Dentro de todos somos nuevos. Bien. Por hoy creo que nada más. La clase que viene terminamos con la historia y vamos a hablar de América, ¿sí? De cómo viene la enfermería para acá hasta terminar en Neuquén, Allen, ¿sí? Y demás, y los institutos terciarios. Bien, ¿preguntas?
Profe, la autoevaluación que está acá atrás, ¿hay que realizarla? Es para ustedes, no me la tienen que entregar a mí. Después que lean los apuntes de cátedra y la unidad bibliográfica 1, háganse la autoevaluación, es para ustedes. La particularidad de esa autoevaluación es que son preguntas de examen. Después le van a servir para los exámenes. Profe, Sí. todo lo que usted dijo de la historia y eso está en la plataforma. Yo porque ingresé recién anoche y como no sabía nada, estaba medio ahí en el aire. Ahora tengo que fijarme bien, pero Sí, fíjate ¿eso que está todo? entrando a la unidad 1 dice historia de la enfermería y dice entre paréntesis clase del 15 al 21 del 3. Es la clase de hoy. ¿Sí? ¿Por qué dice del 15 al 21 y no dice 17 del 3? Porque la clase se sube antes. Entonces ustedes ya tienen la opción de verla, o sea, la deberían ver antes, ¿sí? Sí. Para que Sí, hoy... recién hoy, o sea, pude entrar, es la primera clase que tengo, Está bien. porque la verdad no entendía mucho y no sabía. Bien, acá me pregunta Aye Zúñiga, para la siguiente clase tenemos que estudiar un tema específico. No, seguimos con el tema de la historia en la enfermería y yo les voy a subir el siguiente tema, que ya léanlo también. ¿Sí? Así terminamos con la historia y si alcanzamos vemos el otro tema y si no lo vemos la clase que viene. Pero la historia de enfermería ya lo tienen que tener aprendido. Esto es así, vayan aprendiendo los temas, no los dejen para el final porque después mucho. ¿Sí? Es mucho contenido. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ah, chicas, les doy mi número y armen un grupo, ¿sí? Anoten, 2996 59 58 55. Pongan fundamento.